Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios Todopoderoso? Aleluya. Ese es el Dios que nosotros le creemos, el Dios de lo imposible. Ese Dios que cuando la ciencia dice no se puede, Él dice ahora yo actúo en poder, en justicia, por esa fe, para premiar esa fe. Sin fe, mis hermanos, es imposible que agrademos a Dios. La palabra nos dice que el que se acerca a Dios es necesario, número uno, que creamos que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que Dios es real, y si lo hizo con Maribel, lo puede hacer contigo que estás ahí hoy, contigo que viniste hoy con una necesidad, contigo que viniste hoy a la presencia del Señor, a esa casa buscando tus milagros. No salga de este lugar. Si tú viniste por un milagro hoy, Dios puede hacerlo contigo, porque el mismo de ayer es el mismo de hoy, y por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos Dios lo hará, porque su mano no se ha cortado para obrar. Él es Dios, el Dios de lo imposible. Ese es nuestro Dios, y a ese Dios nosotros creemos. Aleluya, aleluya. Mis hermanos, nosotros estamos en una campaña, nuestra campaña, 50 días de fe. Y estamos justo en la tercera semana. Tenemos una serie de 8 sermones hablando de Hebreos capítulo 11. Nuestro primer sermón, lo recordamos, ¿verdad? La fe que agrada a Dios. Y ahí estuvimos viendo la vida de 2 personajes. Abel, quien ofreció a Dios un excelente sacrificio. Y vimos también a Enoc, cuya vida dio testimonio de que caminó con el Señor. Nuestra segunda semana, la semana pasada, nos encontramos ¿con quién? Con Noé. Noé, quien por la fe obedeció a Dios para construir el arca y fue heredero de la justicia de Dios. También nosotros hemos definido la fe en Hebreos capítulo 11, que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Y yo te digo a ti que la fe es creerle al Dios de lo imposible, es creer que si Dios lo dijo, lo va a hacer en tu vida, es creer que aun si los cimientos de la tierra son removidos al corazón del mar, Dios puede hacerlo contigo. Que si te han dado un diagnóstico donde la ciencia dice que no se puede, como el caso de Maribel, 11 pérdidas. 11 pérdidas. Yo sé que a la mayoría de nosotros quizás nos hubiésemos rendido a la tercera. Hubiésemos dicho, no, es que Dios ya no lo puede hacer, o yo no estoy, no es para mí. Y sin embargo, ahí están los milagros. Ahí están vivos, ahí están. Dios lo hace. Ese es nuestro Dios todopoderoso, todopoderoso. La fe, mis hermanos, nos mueve a la acción. Tenemos que accionar en fe. Para agradar a Dios es necesario creerle. Es necesario venir a Él con un corazón rendido, pero también con una fe firme, una fe constante. Hay alguien que me ministra mucho en la palabra, y es la fe de una mujer que ni siquiera era del pueblo, la mujer cananea. Fue resuelta por su milagro. Su niña con una condición, y ella viene a Jesús, y aún el Señor diciéndole, yo he venido a la casa de Israel y no puedo desperdiciar los milagros, por así decirlo. ¿Y qué dijo esta mujer cuando el Señor le dijo que él había venido a lo suyo? Y él dijo sí, ella dice sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa del amo. Eso es fe, eso es fe. Tú estás resuelta que Dios puede hacerlo. Fe es que esa mujer que tenía el flujo de sangre 12 años padeciendo, dijo, si tan solo yo toco el borde del manto del Señor, seré salva y seré sana. Eso es fe, creerle a Dios que si tú estás aquí en esta mañana hoy, Dios puede hacer un milagro en tu vida. ¿Cuál es? Tú lo sabes. Tú estás ahí delante del Señor con esa petición. No dudes, no dudes, solamente cree. Solamente crees que Dios es Dios todopoderoso. Así es que, mis hermanos, te pido que te pongas de pie. Ya vamos a tener un tiempo sentado. Ponte en pie para reverenciar la palabra, porque hoy vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 19. Y ahí es donde nosotros vamos a descubrir los personajes del día de hoy, a través de la vida de quienes Dios va a ministrar nuestras vidas. Así es que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 8 al 19. Por la fe, quien Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe,
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas. Me da un momentito porque quiero leer la palabra correctamente. Déjame ponerme mis lentes para no estar como leyendo la palabra. No quiero leer la palabra como es. Y si ya llegó la previcia, entonces vamos a utilizarlo para ahora veo la palabra correctamente como es. Por la fe, dice la palabra, leemos nuevamente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tienda ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también uno y este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Que los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle hijos de ellos, Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndoles dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que ha de ministrarnos hoy. Señor, tú has de hablar a nuestros corazones. Oro, Padre, por este pueblo. Oro, Señor, por aquellas personas que están aquí por primera vez. Oro, Señor, por aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Oro, Señor, por cada uno de nuestros corazones para que estén receptivos para recibir tu palabra y que tú hoy aumente nuestra fe. Que tú hoy, Señor, esa fe que tuvo Abraham, llamándose el padre de la fe, el amigo tuyo, Dios, porque te creyó a ti esperanza contra esperanza. Te creyó a ti, Señor, aun cuando era imposible, Dios, tú lo hiciste. Así te pido, Señor, que a cada uno de nosotros hoy tú la aumentes y que hable a nuestros corazones, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte, puedes sentarte. Hoy vamos a ver cómo por la fe de estos dos personajes, Dios determinó construir los cimientos de una nación e iniciar el plan de redención universal que se consumó en el sacrificio de su Hijo Jesús. Aleluya. La fe de Abraham y Sara fue tan poderosa que de una matriz estéril brotó la vida. ¿Ustedes están entendiendo esto? La fe es tan poderosa y esa fe de Sara fue tan poderosa que de una matriz estéril brotó la vida. Y de un hombre extranjero nació el llamado de Dios para escoger y fundar su pueblo. Aleluya. Ambos pusieron su esperanza y su confianza en la fidelidad y el poder de Dios, lo que nos conduce, mis hermanos, al primer punto que vamos a tratar hoy en esa fe, que es acción. Fe, mis hermanos, es acción. Y hoy vamos a estar mirando que por la fe se responde al llamado. Según los versículos 8 al 10, vemos que por la fe Abraham obedeció al llamado de Dios
¿Cuáles acciones nosotros notamos aquí en su palabra que ponen en evidencia la fe de un hombre como Abraham? ¿Cuáles acciones nosotros miramos en la palabra que ponen en evidencia el llamado que Dios le hizo a este hombre y cómo sus acciones se ponen en evidencia? Lo número uno es que salió sin saber a dónde iba, dejando atrás su pueblo natal, sus comodidades, su familia, y emprendió un viaje porque él había puesto su confianza en Dios. Y si hay algo que nos dé inseguridad a nosotros, mis hermanos, es salir a un lugar desconocido. Es tanto así que cuando nos invitan a un lugar por primera vez, no encontramos el camino como lejos. Como que vamos corriendo y uno dice, ¿y cuándo vamos a llegar al lugar? Porque lo encontramos, pero de regreso, ¿qué ocurre? Como que súper rápido decimos, wow, no era tan lejos como me imaginaba, porque trae inseguridad. Cuando vamos a un lugar desconocido, cuando vamos a lo incierto, cuando vamos a un lugar que nosotros no estamos mirando, entonces como que medios vamos temerosos, como que eso trae en nuestros corazones cierta inseguridad. Es lo mismo que cuando tú vas a cambiar de trabajo. Cuando vas a un nuevo país, una nueva cultura, cuando tú habitas en un lugar como extranjero. Y aquí hay muchos extranjeros y yo sé lo doloroso que quizá que es para cada uno de ellos el estar en esta tierra. Y gloria al Señor por los que están acá, que somos latinos, que por lo menos nos comunicamos y hablamos un mismo lenguaje. Pero imaginémonos nosotros, extranjeros, en un lugar donde ni siquiera la lengua quizá conocemos. Imaginémonos, todo eso trae inseguridad a nosotros, el no saber a dónde vamos, sobre todo cuando tenemos que dejar lo que tenemos seguro, tu vida resuelta. Tú con tu trabajo, tu casa, y que el Señor ahora te diga, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Ni siquiera Abraham sabía dónde iba, sino a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a donde yo te voy a mostrar. Esto no fue un impedimento para Abraham, para que él obedeciera al llamado. Esto no fue un impedimento que él saliera sin saber a dónde iba. No, él dijo, yo voy, porque si Dios es el que te está llamando, si Dios es el que lo dice, tenemos nosotros que dudar. Si Dios hoy te ha dicho, de cierto te bendeciré, mi hermano, mi amigo que estás aquí, no dudes. No dudes, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y nosotros estamos aquí no por casualidad. Tú que estás por primera vez en este lugar, no estás aquí por casualidad. Hemos orado. Te hemos invitado, hemos clamado delante del Señor por tu vida, porque queríamos que tú escucharas hoy esta palabra, porque esta palabra que Dios tiene es para ti, es para mí, es para cada uno de nosotros. Así que estén atentos tus oídos, porque Dios quiere obrar en tu vida de manera poderosa. Te hablo a ti que nos visita hoy por primera vez. Número 2, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. Como extranjero, tú y yo, ¿qué somos en este mundo? Extranjeros, peregrinos. Somos extranjeros. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Es en el cielo. Aquí estamos de paso. No tengamos nuestro cimiento, nuestro fundamento acá. Vamos a sembrar en el cielo. Vamos a sembrar donde el orín y la polilla no corroen. Vamos a sembrar porque la palabra dice que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Donde está nuestro corazón, ese es el tesoro que tú estás anhelando. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En los bienes que poseemos? ¿Dónde está puesta nuestra confianza, mis hermanos? ¿En la cuenta que tengo en el banco? ¿En el carro que tengo parqueado allá afuera? ¿Dónde está puesta la confianza? ¿En la seguridad que me da el esposo, la esposa que tengo? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En el trabajo donde me ascendieron? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. Dios no quiere que veamos este mundo como un hogar permanente, porque Él tiene algo mejor. Si no, el mismo Jesús no hubiese dicho, me voy pues a preparar morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no hubiese sido así, dice el Señor, yo se lo hubiese dicho. Nuestra morada, mis hermanos, está en el cielo. Nuestra morada está en los cielos y nuestro Jesús se fue a prepararla para cada uno de nosotros. Abraham esperaba la ciudad. Dice
la Escritura, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto nos hace ver hacia el futuro. Abraham miraba la recompensa figurada que le aseguraba. Asimismo, tú y yo debemos confiar nuestro presente, nuestro futuro eterno en Dios. Y esto solo es posible por medio de la fe. Juan 6:47 dice, Jesús le dijo que el que cree en mí, ¿qué tiene? La vida eterna. Solamente tenemos que creer. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros en esta mañana? Que creamos, mis hermanos. Que creamos que Él es Dios, que creamos que Él es Dios. El mismo que lo hizo ayer, lo hace hoy. El mismo Dios de lo imposible, ese Dios de lo imposible es el Dios que está hoy. Todas las cosas que son imposibles para nosotros, para Dios, son posibles. Santiago 2:23 nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El resultado de conocer a Dios es amarlo y obedecerlo. Dios había llamado a Abraham para que dejara su tierra y su parentela y se fuera. Génesis 12:1 nos los dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que te mostraré. Y en el 12:4 dice, y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Y vamos a ver qué ocurre más adelante. Obedecer, mis amados, obedecer a Dios muchas veces implicará, ¿sabe qué? Abandonar cosas que nosotros sabemos que no nos convienen, que no están en el orden de Dios. Obedecer a Dios muchas veces te va a costar, ¿sabe qué? Relaciones que tú sabes que no es esa relación que Dios tiene para ti. Obedecer a Dios te va a costar, ¿sabe qué? Intereses que Dios sabe y tú sabes que esos intereses que estás adquiriendo no son del Señor, son usura quizás, son intereses que te van a cobrar más adelante, quizás hasta la vida. Logros, quizás proyectos, hay que abandonar muchas cosas. La palabra dice, el que dejare padre, madre, hermanos, todo por la causa de Cristo, dice que recibirá 100 veces más aquí y la vida eterna. Y la vida eterna. Oye, el seguir al Señor solamente a nosotros nos da beneficios. El seguir al Señor solamente a nosotros nos hace bien. El seguir al Señor solamente hay vida. Conseguir al Señor solamente nosotros ganamos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora en su muerte hemos sido nosotros muertos también, pero también resucitados con Él. Y ahora ¿dónde nos ve el Señor? En los lugares celestiales, reinando con Cristo. Tú, mi amado amigo, puedes también hoy estar sentado con Cristo en esos lugares celestiales. La palabra dice que solamente confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Créalo en tu corazón y serás salvo. No hay que hacer nada mágico, es creer. Todo se trata, mis hermanos, de creerle a Dios, de creer que Él envió al Hijo a la tierra, de creer que Jesucristo es la provisión para tu pecado, que Cristo es la solución a tu vida, que Cristo es solamente creer que el Cristo glorificado, no ese Cristo que nosotros quizás nos habían enseñado de niño, que estaba colgado en un madero, así flaquito, colgado en esa cruz. Bájalo de ahí, porque nuestro Redentor vive, y aún del polvo te levantará. No importa lo que tú estés pasando, del polvo te levantará el Señor, del polvo te escogerá el Señor otra vez y hará de ti grandes cosas. Y como hizo con Abraham una nación grande, puede hacerlo contigo. Lo hizo con Mari y lo puede hacer contigo. Solamente vamos a creerle a Dios. Mis amados hermanos, nos va a costar dejar cosas, nos va a costar, porque esas cosas quizás impiden el desarrollo de nuestra relación con Él. Todo lo que nosotros tenemos que está impidiendo que tengamos una relación personal con Dios está ocupando su lugar. Y Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a través de la palabra,
Dios te puede hablar a través de un hermano, Dios te puede hablar a través de la naturaleza, Dios te está hablando, Dios habla. Yo no sé si tú quisieras con voz audible, como hemos visto cuando Moisés, que el pueblo le pidió, llévanos, yo queremos ver también, queremos ver a Dios. Y cuando vieron la presencia de Moisés, ya de aquí en lo adelante vas a hablar tú con el Señor. Porque quizás no estamos preparados. Nosotros que queremos que Dios baje del cielo y nos diga, mira, es eso, es eso. Dios está hablando. Siempre Dios te está hablando. Mira a la persona que está a tu lado, Dios te está hablando. Si tú estás aquí hoy, Dios te está hablando. Dios siempre habla. El megáfono de Dios es Cristo. Y Cristo ya habló. La vida vino a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Y solamente, ¿qué nos dice el Señor? Arrepentíos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si tú quieres, mi amado amigo, tener refrigerio hoy, ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven al Señor. No corras más. No corras más. Hace ya 23 años entregué mi vida al Señor. Y si de algo me arrepintiera, es de Señor, ¿por qué no me había tocado antes? Pero el Señor me estaba tocando. Lo que pasa es que nosotros decimos, ahora no puedo. O quizás cuando nos invitaban al culto, yo quisiera que a la hora del llamado ya estar en otro lugar que no sea sentado en la silla, porque el Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo muestra tu vida y tú crees que alguien le dice al predicador, tu vida no es así, mi amado hermano, mi amado amigo, amiga que estás aquí hoy. No es así, es que el Espíritu Santo te conoce. Conoce desde lejos tus pensamientos. Para Dios no hay nada oculto. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Eso que nosotros hacemos en lo oculto, créeme, mi amigo, que se revela en lo público. Porque el Señor, todas las cosas, es como sol del mediodía. No hay nada oculto a los ojos del Señor. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer que Dios no lo sepa. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado? Nosotros sabemos, yo sé que aquí hay muchos que saben cuál es el llamado que Dios le ha hecho. ¿Estamos nosotros respondiendo al llamado de Dios? Hemos dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hemos dicho, Señor, aquí estoy, mi voz te la entrego, mi talento, el don que tú me has dado, Señor, te lo entrego. Padre, todo lo que tú me has dado es tuyo, te lo entrego porque solamente somos barro en manos del alfarero. El conocimiento, la excelencia es de Dios. Los talentos y dones que tú tienes son de Dios. Dios te lo dio para que lo ministre, para que lo pongas en acción, para que respondas al llamado. ¿Sabemos nosotros cuál es nuestro llamado? Lo número 1 es para estar con Dios. Y lo número 2 es que hemos sido enviados. Hemos sido enviados. Porque hay un montón allá afuera que no tiene esperanza hoy. Que está, sabe que al borde del precipicio. Tenemos que responder, mis amados, al llamado de Dios. Lo segundo que quiero que veamos es que por la fe es que se recibe la promesa. Dios lo ha prometido, pero para nosotros recibir la promesa es por la fe. Dice Hebreos 11 y 12, por la fe Sara recibió la promesa. ¿Cuáles son las acciones que ponen en evidencia la fe de Sara? Lo primero fue que recibió fuerzas para concebir aún siendo estéril. Génesis 11:30 nos dice que Sara era estéril y que no tenía hijos. No tenía hijos. Sara estaba avergonzada, no tenía hijos. Para muchas mujeres, el no concebir era una vergüenza en la antigüedad. La esterilidad, mis hermanos, mi amado amigos, es asunto de angustia personal. Si no, pregúntenselo a María antes de ella concebir, antes de tener la número 11, Génesis. La número 11. Pregúntenle a María acerca de esterilidad. Trae vergüenza muchas veces cultural. Hay momentos que necesitamos que Dios nos ayude en nuestra incredulidad. En Marcos 9, 23, 24, cuando Jesús sana al muchacho endemoniado, Jesús le dice al padre del joven, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué le dice el padre? Yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Sara recibió fuerza. Imaginémonos una anciana
una anciana. Si Mari con 40 ya decía, es imposible, ya no más, y más por las pérdidas, más el diagnóstico de los médicos de que mi útero ya es inservible, que ahí no puede concebirse la vida. Imaginémonos nosotros, mis amados, por un momento, ese asunto de esterilidad. Y número 2, ya en la vejez, cuando ya no había nada, cuando ya no había costumbre de las mujeres, cuando ya no había ni siquiera deleite, porque la palabra dice que ya Sara no tenía deleite con Abraham, porque eran ancianos, eran de edad avanzada. Pero ¿qué ocurre, mis amados? Que dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Ese es nuestro Dios, aún fuera del tiempo de la edad. Quizás para muchos creen que es un mito, muchos creen que eso no es real. Pues mis amados, eso es así porque Dios lo dice en su palabra. Si no, tú y yo hoy no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Señalada la edad de Abraham en Génesis 17 dice que Abraham era ya, cuando salió, tenía ¿cuántos años? A la edad de 65. Y cuando Dios le da la promesa del hijo y la promesa se hace real, a los 100. Dice Génesis 17, señalada la edad de Abraham era de 100 años y la edad de Sara de 90. Aquí hay médicos. A los 90 años pudiéramos concebir las mujeres. ¿Pudiéramos concebir a los 90? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Ese es Dios, Dios de lo imposible, lo hizo. Abraham y Sara eran viejos, la palabra lo dice así, eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado las costumbres de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? ¿Tendré deleite siendo mi Señor ya viejo? Se rió Sara. Así como nos estamos nosotros riendo hoy, por la máscara, por la expresión del rostro, puedo mirarlo. Así como nosotros nos reímos hoy, Sara se rió. Ahí en lo oculto, porque dijo, oye, 90 y 100, imagínense, 90 y 100. Yo imagino a Sara, Señor, es 90 y 100. 90 y 100. Creyó que fiel, el versículo 11, amo ese versículo, porque a veces nada más pensamos de Sara y Sara se rió, Sara quizá tuvo un poco de incredulidad porque se rió, pero no, el versículo 11 dice que Sara creyó que fiel era el que lo había prometido. Sara también tenía una fe activa, Sara también tenía una fe firme, una fe que le creía a Dios por cosas grandes, al Dios de lo imposible, porque fiel era el que lo había prometido. Permaneció fiel a su promesa de darle a Abraham y a Sara un hijo llamado Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Dios me ha hecho reír, pero ahora no es una risa de que, ay Señor, 90 y 100. No, ahora es una risa de que tengo la criatura en mis manos. Ahora es una risa de que estoy mirando a Isaac. Ahora es una risa de que tú puedes verlo, de que puedes palparlo, de que puedes tenerlo, de que lo va a criar. Y Dios le ha dicho que le iba a hacer descendencia y que contara las estrellas y que mirara la arena del mar, que así había de ser la descendencia de Abraham. Isaac, mis hermanos, Isaac, créele a Dios por tu Isaac. Yo no sé cuál es tu Isaac, yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando hoy, pero Dios lo hará porque es Dios, simplemente es Dios. Y cuando Dios visita, cuando Dios desciende, cuando Dios dice que lo va a hacer, lo hará, simplemente lo hará, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. ¿Por qué lo hará el Señor? Porque Él es Dios y lo hará. Y si lo hizo con Sara, lo puede hacer contigo. Si lo hizo con María, lo puede hacer contigo. Cualquiera se reirá. La palabra dice en Génesis 21, 6 al 7. A pesar de que anteriormente ella se pudo haber reído de incredulidad y en secreto, ahora Sara se ríe con gozo.
con gozo, porque Dios había sido fiel a su promesa y la bendijo. Aleluya. Por lo que nuestra fe debe estar basada en el carácter de Dios, en lo que Dios es, en lo que Dios es. Y la palabra nos dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios simplemente es. ¿Qué tú estás esperando de Dios? Simplemente créele, porque Dios es. Si tú quisieras llevarte algo de Dios hoy, llévate en tu corazón el carácter de que Dios simplemente es, de que Él simplemente existe, de que Dios es y puede hacerlo. Puede hacerlo. Nuestra fe debe estar basada en su carácter, no en lo que sentimos, ni en lo que pensamos, ni en el diagnóstico que te han dado. Sara creyó porque sabía que quien le había dado la promesa era fiel. El cumplimiento de esta promesa lo vemos en Génesis capítulo 21, 1 y 2. Por lo que no importa los obstáculos que se nos presenten, el Señor va cumpliendo todo lo que prometió para nuestra vida, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. No importa los obstáculos, no importa. 65 años y pasaron hasta los 100, 35 años más esperando. ¿Cuántos años tenemos nosotros esperando? ¿Cuántos años tenemos esperando el milagro? ¿Qué tiempo tú tienes esperando el milagro para tu vida? Abraham solamente duró 35. Hay otros que duraron más. La mujer del flujo de sangre tenía 12. Y hay otros que tenían años esperando. Pero estamos esperando. ¿Sabe qué? Que fiel es el que prometió. Y si Dios lo dijo, lo hará. Lo hará, créelo. Créelo, lo hará. Lo hará en tu vida. Solamente ríndete y créele a Dios. Créele a ese Dios de lo imposible, porque Dios lo hará. Fiel es el que prometió para nuestra vida. Fiel es el que prometió, y si lo prometió, lo hará con cada uno de nosotros. Número 3. Quiero ver que la fe nos lleva a la acción. La fe, por la fe se responde al llamado, por la fe se recibe la promesa, pero lo número 3 es que la fe entonces nos mueve a una acción. ¿Cuál es esa acción a la que nos mueve la fe? Hebreos 11, 17 dice que por la fe Abraham ofreció. Por la fe Abraham ofreció a Isaac, el hijo de la promesa. Muchas veces Dios te va a pedir cosas. Quizás lo que mismo que te dio, el milagro que recibiste, es posible que Dios te lo pida. Abraham por segunda vez obedece al llamado de Dios en Génesis 22. Nos dice que se levantó de mañana y fue donde Dios le dijo, tomó leña, fuego, cuchillo y fue junto a su hijo y estuvo dispuesto a ofrecerlo en sacrificio, porque Dios le había pedido, devuélveme a Isaac, tu único, tu primogénito. Por segunda vez, Dios llama a este hombre. Y ahora no es que sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la casa que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y lo hizo. Ahora es que lo que te di, lo quiero. Ahora quiero probar tu fe. Abraham, para que tú seas llamado amigo de Dios. Abraham, para que te reconozcan como el padre de la fe. Devuélveme a tu único, a tu Isaac. Devuélveme tu ministerio. Devuélveme los bienes que posee, puede ser. Devuélveme, no sé lo que Dios te está pidiendo. Devuélveme lo que te di. Devuélvemelo. ¿Qué sucedió cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo? ¿Qué sucede cuando nosotros obedientemente creemos a Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros lo que tenemos sabemos que no es nuestro, que le pertenece a Dios, que Jehová dio y Jehová quitó, y que sea el nombre del Señor bendito, que no importa que tú te quedes, ¿sabe qué? Sin nada. Si tienes a Dios, lo tiene todo. Si tienes a Dios, lo tiene todo. Si tenemos a Dios, mis amados, lo tenemos todo. ¿Qué sucedió cuando Abraham estuvo dispuesto al sacrificio? Génesis 22, 12 dice: dijo el ángel de Jehová a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada,
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aleluya. Era probar su fe. Era simplemente probar su fe. Devuélveme. Y le dice, detente. Detente, no le hagas nada al muchacho. Porque ahora conozco que teme a Jehová. Conoce el Señor que nosotros le tememos a Él, pero no un temor de miedo. Estamos hablando de temor reverente. Estamos hablando de temerle a Dios por lo que Él es. De temer a Dios porque Él es Dios soberano. No temor de que tiemblo de miedo porque Dios me va a castigar y me va a enviar a un lugar de tormento, no. Porque Dios en su soberanía, en su gracia, porque Dios en su carácter, porque no quiero ofender su santidad, porque sin santidad es imposible, porque Dios es fiel, porque Él es. Vemos que Abraham fue probado por Dios con lo que más amaba. Dios le había dado una promesa en reiteradas ocasiones, donde afirmaba que así como las estrellas que hay en los cielos, sería su descendencia. Dios estaba obrando en la fe de Abraham. Nuestra fe también necesita ser probada. De igual forma, Dios Padre proveyó un cordero, aleluya, Jesucristo, como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Vemos entonces que el primer sacrificio fue probar la fe de Jesús. Fue probar la fe. El de Jesús fue el sacrificio para consumar la promesa. Aleluya. El primer sacrificio fue para probar la fe. Y el segundo sacrificio en Cristo, ¿sabe para qué fue? Para que consumado fuera. Por eso Cristo dice consumado es. Consumado es. Desde el principio de la humanidad, Dios ha querido restaurar su relación perdida por causa del pecado entre el hombre y él, porque el hombre fue el que pecó contra Dios. Y Dios quiere hoy mostrar el deseo de que nadie se pierda, porque eso lo dice la palabra, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios Padre ofreció a su único hijo, así como Isaac, así como Abraham estaba ofreciendo a Isaac su único. Dios Padre ofreció a Jesucristo en sacrificio por cada uno de nosotros para salvar a la humanidad. Tú puedes aceptarlo por la fe hoy. Si tú quieres salvación, si tú quieres comenzar a caminar con Dios, si tú quieres tener esa relación personal con Dios, si tú quieres hoy cambiar tu vida, el rumbo de tu vida, es posible que vaya rumbo al desastre, es posible que vaya rumbo a caerte, pero hoy tú puedes girar en U. Solamente sabe que permitiéndole al Señor, te hablo a ti, amado amigo, que entre en tu corazón por el sacrificio de Cristo. Abraham creyó en el poder de Dios para la resurrección de los muertos. Él creyó que el mismo Dios que tiene el poder para dar vida es el mismo Dios que tiene el poder después de la muerte. El Dios que nos da vida hoy da vida también después de la muerte. Es importante destacar los versículos 13 al 18, al 16. Estos personajes murieron sin saber y sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. Pero como quien tenían fe, las vieron de lejos y no reconocieron que eran extranjeros en este mundo. Ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. El Señor nos ha dado su palabra para que aprendamos, que los creyentes aprendamos nosotros, mis hermanos, de los creyentes del pasado. ¿Qué aprendemos entonces nosotros hoy? La obediencia. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios soberano y esperamos por su tiempo perfecto, Él siempre nos mostrará su fidelidad. Puede ponerte en pie. Cuando Dios nos llama, obedecemos. Cuando Dios nos llama, debemos obedecer. Nuestra fe debe estar basada en el carácter de Dios y en sus atributos. Debemos creer que Dios es fiel y cumplirá su promesa. Mantengámonos firmes entonces, mis amados, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya.